Ok. Romanos capítulo 8, versículo 8 en adelante. 18. 18. 18. Creo que te dije hasta el 22. Perfecto. Adelante. Ok. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Muy bien. Ahora Eva. Eva, apagaste la cámara y el micrófono sigue cerrado. Ok, todavía te falta abrir el micrófono, Eva. No, ¿estás apagado? Ah, ahora sí, ahora comienza en el versículo 23. Perfecto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con la paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas es que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muy bien. Ahora Nelly. Más que vencedores. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. 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 Hermanos, esta porción de las Escrituras que acabamos de leer desde el verso 18 de Romanos hasta el verso 39 es una de las porciones bíblicas realmente más impresionantes, más reconfortantes y más alentadoras que un cristiano puede leer. Toda la Biblia es un tesoro. Toda la Biblia es un zafiro, es una joya, es un diamante. Pero realmente esta es una de esas porciones que salta. Podríamos decir casi que si pasamos la mano por las hojas de la Biblia, aquí sentiríamos el relieve de estas palabras tan hermosas que el Espíritu Santo trajo a nuestras vidas a través del apóstol Pablo. Y digo esto porque harían falta muchos videos para exprimir este pasaje y sacar de este pasaje toda la riqueza que en él está concentrada. Repito, toda la escritura y toda la porción de todas las partes de la Biblia son maravillosas. Y dice la Biblia que son útiles para redarguir, para instruir en justicia, para exhortar. Pero realmente esta es una porción de esas que brillan en forma muy especial. En primer lugar, tenemos que anteceder o decir que antes de todo esto, el discurso del apóstol Pablo ha pasado por distintas fases. Recordemos que comenzando la carta a los romanos, básicamente el apóstol Pablo plantea que hay una culpabilidad humana general que abarca tanto a gentiles como judíos, que los pecados que cada humano tiene lo hacen culpable delante de Dios, que su naturaleza pecaminosa lo hace condenable delante de Dios. Y al mismo tiempo, el apóstol Pablo trata el asunto de la ley como una explicación que él ha dado tanto en la carta de los Gálatas como en la carta de Romanos acerca de que la ley no sirve para justificar al hombre. Sin embargo, Dios desea, porque así lo prometió desde el Génesis, que el hombre pueda tener una conciliación, una reconciliación con él, y solamente esta reconciliación será posible por medio del sacerdocio y del sacrificio de Cristo Jesús. En el capítulo 7, que estuvimos estudiando hace algunas semanas, vimos cómo el apóstol Pablo nos hablaba de la lucha espiritual que habitaba en él personalmente y en el resto de los cristianos, entre la carne, que la podríamos representar como una antena, como un receptor de los estímulos del mundo para que pequemos, y que al estar en esta inmensa antena que tenemos, que es el cuerpo, decía el apóstol Pablo, que con la mente él servía a Dios, aunque con la carne reconocía que eventualmente servía al pecado. Esto no quiere, y lo dije y lo ratifiqué y lo vuelvo a subrayar, esto no quiere decir que el cristiano, por el vivir en la carne, está justificado para pecar. Pero el apóstol Pablo reconoce que hay una lucha, que hay una batalla, tanto así que él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque aún cuando nosotros vivamos en la más profunda intención de vivir en santidad y hayamos apartado en nuestra vida muchas cosas que son desagradables a Dios, siempre hasta el último palpitar de nuestro corazón sobre esta tierra, siempre estaremos sometidos a tentaciones y posiblemente caigamos, pero lo importante es levantarnos, pedir perdón y apartarnos de todo pecado. Y el capítulo 8, donde estuvimos estudiando hasta la semana pasada, hasta el versículo 17, entonces el apóstol Pablo decía que nuestro auxilio, nuestra alternativa como hijos de Dios era vivir en el Espíritu, y que era una decisión nuestra vivir en el Espíritu. Decíamos en el video anterior que no se trataba de cuánto teníamos nosotros del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que desde que creímos en Jesús ya fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Se trataba de cuánto tenía el Espíritu de nosotros.
porque nosotros podemos permanecer en actitudes en las cuales contristemos, entristezcamos, releguemos al Espíritu Santo a un segundo rol y nosotros le permitamos más a nuestro ego, a nuestro yo, sobresalir, aún siendo cristiano. Y lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 es que una evidencia de que hemos nacido de nuevo es que nosotros vamos a querer darle preponderancia al Espíritu Santo antes que a nuestra carne. Así que aun cuando hay una lucha entre la carne y el Espíritu, nuestra mente renovada, nuestra mente que ha sido lavada, comprada por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo va a tener una ventaja porque nosotros vamos a procurar que el Espíritu Santo vaya abarcando más y más espacios en nuestra vida. Si usted ve, si usted siente, si usted se autoevalúa y ve que hay áreas de su vida que siguen estando bajo el dominio de la carne, bajo el dominio de sus sentidos, y el Espíritu Santo aún no ha podido ministrar allí, el problema está en que usted racionalmente no ha decidido ceder ese espacio al Señor, y usted tiene que darle al Espíritu Santo esa preponderancia, esa importancia, esa influencia que se necesita en su vida. Alguien podría decir, pero bueno, si Dios es soberano, Él no necesita el permiso de nosotros para eso. Sí, pero si Dios no lo hiciera de esa manera, entonces nosotros seríamos una especie de robots que simplemente nos metieron un chip y vamos a actuar en forma automática, y Dios lo que quiere es que nosotros tengamos la inclinación hacia sus cosas y no hacia la carne. Eso era básicamente lo que hablaba el capítulo anterior hasta el versículo 17. Pero el versículo 17 terminaba con lo que me interesa resaltar para podernos conectar con lo que falta del capítulo 8. El versículo 17, si lo ven en su Biblia, dice así. Vamos a leer el 16 y el 17. Dice, el Espíritu, acuérdense que aquí el Espíritu aparece con E mayúscula, por lo tanto estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu de nosotros, de como que el que nos dio Dios, el que representa nuestra existencia eterna. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Y traíamos a colación algo que es básico en el Evangelio. Cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando no hemos nacido de nuevo, nosotros somos criaturas de Dios. La única forma de que nosotros pasemos a ser hijos de Dios es que creamos en Jesucristo, quien es el unigénito Hijo de Dios, pero una vez que Él murió, resucitó, Él nos hizo por medio de Él hijos de Dios, y por lo tanto ahora Él no solamente es el unigénito, sino es el primogénito entre muchos hermanos, dice la Biblia. Entonces, aquí el apóstol Pablo está atornillando, está reforzando la idea de que ahora somos hijos de Dios, y lo hace de una manera magistral en el verso 17, cuando dice, y si hijos, es decir, y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un hijo legítimo es siempre una persona con derecho a heredar del Padre. Así que nosotros, al ser hijos de Dios, tenemos asegurada una herencia en los cielos, como dice la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Él nos ha dado una herencia incorruptible, inmarcesible, que nadie nos puede robar. Jesús decía, haceos tesoros en los cielos donde el orín no corrompe, donde el ladrón no puede hurtar. Y esa esperanza de una herencia, no de dinero, no de joyas, no de propiedades terrenales, sino de una herencia celestial eterna que tiene que ver con la esfera espiritual que tendremos en la eternidad. Entonces, el apóstol Pablo, a partir del versículo 18, pareciera que nos abre, ¿verdad?, el cofre donde está esa herencia, y es aquí donde él entonces se muestra detallista en todo lo que implica esta herencia.
Pero antes de hablarnos de la herencia, y vamos a analizar el versículo 18, él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué el apóstol Pablo habla aquí, primero en el verso 17, de una herencia, de que somos coherederos, pero en el versículo 18 nos habla de las aflicciones? Porque esa es la batalla del cristiano desde el día que se convierte hasta el día que llegue a partir de este mundo, ya sea porque Cristo venga y se lleve a su iglesia o ya sea porque fallezcamos y vayamos a la presencia del Padre. Siempre yo he llamado a este tiempo, el tiempo entre la conversión y el tiempo de nuestra partida terrenal, yo lo he llamado el gran paréntesis de nuestra vida. Y siempre me gusta ejemplificarlo con el ladrón de la cruz que clamó por perdón. El ladrón que clamó por perdón en la cruz del Calvario y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el paréntesis de él fue extremadamente pequeño. No hubo mayor espacio, no hubo tiempo para que desde su conversión, ¿verdad?, él pudiera disfrutar y sufrir lo que significa la vida cristiana. Él tuvo hasta cierto punto la gran ventaja de que creyó y de una vez partió con Cristo. ¿Cómo sabemos que esto fue así? Primero por su confesión, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero la respuesta de Jesús fue inmediata, certera, sólida, cuando le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, quizás es el caso registrado del cristiano que ha tenido menos tiempo como cristiano sobre la tierra. O sea, se convirtió y de una vez falleció. Con la certeza de que está en los cielos porque el mismo Jesús se lo aseguró. Pero los cristianos como nosotros quizás nos convertimos, en mi caso, yo me convertí en el año 83 y ustedes recordarán en qué año se convirtieron. Entonces, el paréntesis de ustedes desde el día que se convirtieron hasta el día de hoy, por supuesto que es más ancho. Y en ese periodo ustedes han crecido como cristianos, ustedes han aprendido a orar, a leer la Biblia, a congregarse, a hacer vida cristiana, han aprendido a modificar comportamientos, hábitos en su vida, han sacado de su vida muchos altares, muchos ídolos. No me refiero solamente a ídolos de yeso, me refiero a muchas cosas que representaban abominación para Dios. Ustedes han crecido, han evolucionado, han madurado como creyentes, pero también han sufrido, también han padecido, también tienen luchas. Algunas ya las vencieron y quedaron en el pasado. Otras están todavía crudas, están todavía al rojo vivo, están vigentes, y otras nos están esperando en el futuro. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, son grandes expositores, y en esto me encanta que lo hagan, porque ese es el evangelio, de que el evangelio no solamente es un mar de rosas como muchos prometen. Muchos prometen, ven al evangelio para que tu matrimonio se arregle, ven al evangelio para que tus finanzas se curen y seas una persona próspera, ven al evangelio para que te sanes de esa enfermedad, ven al evangelio, y todas las ofertas que se hacen son de soluciones mágicas para los problemas. Pocos predicadores lo que dicen o dicen lo que tienen que decir. Ven a Jesucristo para que seas salvo. Ven a Jesucristo para que tengas vida eterna. Ven a Jesucristo para que seas perdonado. Ven a Jesucristo para que tengas seguridad de salvación. Pero si a Dios le place darte aflicciones, las vas a tener, las vas a padecer, y lo que te debe alentar en medio de esas aflicciones es la esperanza maravillosa de que eso va a ser temporal. Hace unos días en el grupo de WhatsApp yo puse un audio, que espero que lo hayan escuchado, donde creo que yo le respondía algo a Mariela y le decía, estoy seguro que si a ustedes un ángel se les apareciera y les dijera, mira, dice Dios que si tú quieres, a partir de este momento y hasta que te mueras, no vas a tener más problemas, más aflicciones, todas tus lágrimas van a desaparecer, todos tus conflictos y situaciones van a desaparecer, vas a tener la vida más feliz que puedas tener hasta que te mueras.
A cambio, no vas a tener vida eterna. A cambio, te quitamos la salvación. Pasas a condenación por la eternidad. Estoy seguro que a menos que alguien esté desquiciado, jamás cambiaría una cosa por la otra. Incluso el mismo apóstol dice, a nosotros no solamente se nos concede que vivamos por Cristo y que seamos salvos, sino que padezcamos por Él. Por lo tanto, el apóstol Pablo habla aquí en el versículo 18 de aflicciones, porque en el versículo 17, donde dice que somos herederos, que es algo bueno, ser heredero es algo bueno, que nos habla de ser herederos de Dios o herederos con Cristo, en ese mismo versículo él dice, si padecemos juntamente con Él. Es decir, es un error doctrinal vender el evangelio como una vacuna contra los problemas. Es todo lo contrario. Venir a los pies de Cristo no nos garantiza que no vamos a tener problemas. Pero lo que sí es maravillosamente hermoso es que Pablo nos dice que a pesar de esos problemas, nos espera una cosa tan maravillosa como son la herencia que tenemos en el reino de los cielos. Por eso el versículo 18 él dice con tanta certeza, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo, las que nos tocan vivir en ese paréntesis del que les hablé, mientras que hemos creído y mientras que nos vamos con el Señor, esas aflicciones que Él no las niega, sin embargo, no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si ustedes leen primero a los Corintios, capítulo 15, donde nos habla acerca de la resurrección, allí el apóstol Pablo hace una exposición maravillosa de una de las primeras cosas que nosotros vamos a experimentar cuando comience la eternidad. Y es que la palabra de Dios dice que aunque estemos muertos, vamos a resucitar. Para los que estén vivos el día que Cristo venga, va a suceder una transformación instantánea, inmediata de nuestro cuerpo corrupto en un cuerpo glorificado. Pero para los que fallezcamos, para los que muramos antes de la venida del Señor, que vamos a ser sepultados, que nuestro espíritu va a ir a la presencia del Padre Celestial, pero nuestro cuerpo va a estar en la tumba, entonces también se va a experimentar un cambio glorioso, que es la resurrección, y ahí se nos va a dar un cuerpo glorificado también. Ahí comienza esta gloria venidera de la que habla el apóstol Pablo en el versículo 18. Entonces, el apóstol Pablo lo que le está diciendo a los romanos, después que les ha hablado fuertemente acerca de la condenación, después que les ha hablado fuertemente acerca de la justificación por medio de la fe, después que les ha hablado acerca de los efectos del pecado, después que les ha hablado acerca de la lucha espiritual que hay en nosotros como cristianos, inmediatamente el apóstol Pablo entonces utiliza el final del capítulo 18 para dar una esperanza, para decirle, mire, esta lucha, esta batalla con nuestros problemas, con nuestras dificultades, no va a ser para siempre. Esto va a tener un final y va a ser un final feliz, va a ser un final glorioso, va a ser un final maravilloso. ¿Ok? El apóstol Pablo dice en el versículo 19, como explicando aún más, por aquí Carlos Carbonell dice, hay un himno que se llama Más allá del sol y habla de lo que nos espera. Eso es correcto, sí es. Muy bien. Y ahorita les voy a cantar otra canción que está aquí en este pasaje. El versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esto nos retrotrae, esto nos lleva a lo que pasó en el Edén. En el Edén, Adán y Eva cometieron pecado. Adán y Eva arruinaron lo que Dios tenía para ellos. Y cuando lo arruinaron no fue que Dios se llevó la sorpresa. Ay, me echaron a perder el plan. No, Dios es soberano y Dios sabía que eso iba a pasar y Dios lo permitió. No lo puedo explicar porque la mente de Dios no hay quien la pueda entender. Pero sí sabemos que Adán y Eva metieron la pata y que Adán y Eva echaron a perder lo que Dios tenía para ellos. Así que esa creación original que fue corrupta, que fue arrugada, que fue marchitada, que fue manchada
por la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Esa creación fue sujeta a vanidad. Y vanidad significa algo que es pasajero, algo que es superfluo, algo que es temporal, algo que realmente algún día va a dejar de ser, ¿verdad? Y fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino porque el que la sujetó en esperanza. Si ustedes se van a Génesis, cuando Adán y Eva pecan y Dios los llama a capítulo y Dios los llama para que ellos den cuenta de lo que hicieron, ustedes van a notar que primero Dios los reprende, luego a cada quien le asigna un castigo, tanto a la serpiente como a la mujer como al hombre, pero luego también Dios, en medio de ese discurso de reprensión, Él da una esperanza. Vamos un momento a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. En el versículo 15. Génesis 3, versículo 15. Cuando Dios está hablando con Adán y Eva y con la serpiente, dice, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los teólogos coinciden que esta es una de las primeras profecías bíblicas donde se nos habla de que a través de la mujer, en este caso sería representada por María, a través de la mujer y la simiente de la mujer, vendría un Salvador que heriría en la cabeza a Satanás, aunque Satanás lo heriría a él, a la simiente de la mujer, en el calcañar, que es la parte inferior del pie, lo que nosotros podríamos llamar el talón de Aquiles. Ciertamente Jesús fue tentado por el diablo, ciertamente el diablo conspiró para que Jesús fuese crucificado, creyendo que iba a acabar con él, y lo que no se estaba dando cuenta era que estaba formando el mismo plan de Dios para que su hijo muriese en lugar nuestro. Pero lo que quiero decir es que desde el principio, desde que Adán y Eva lo echaron todo a perder, sabiendo Dios que lo iban a echar a perder, aún así Dios ya sujetó a esa creación a esperanza. Y por eso allí en ese versículo 15 de Génesis 3 nos da la esperanza de que la cabeza del diablo sería aplastada nada más y nada menos que por el Señor Jesucristo. Y el versículo 21, aquí volviendo a Romanos 8, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Es decir, esta creación que fue marchitada por Adán y Eva será regenerada, será libertada de la esclavitud de corrupción y va a ser llevada a una libertad gloriosa. ¿Pero con quiénes? Con los hijos de Dios. Y ya dijimos que los hijos de Dios son solamente aquellos que han creído en Cristo Jesús. Es decir, que esta creación va a ser, vamos a decir, como que reinventada con aquellos que han venido a los pies de Cristo y son ellos quienes la van a disfrutar. Todo esto Pablo lo está diciendo para mantener presente en el pensamiento de los romanos y para tener presente en el pensamiento nuestro que todos los problemas que tenemos, esos problemas que están allá esperando a que termine esta reunión de Zoom y tenemos que confrontarlos, ¿verdad? Esos problemas que todavía no se solucionan y que nos atosigan y que nos entristecen, todas esas circunstancias son temporales y Pablo lo que está diciendo, miren, todo esto, incluso la creación en general, está esperando su redención gloriosa. Y si nosotros estamos en este mundo y somos hijos de Dios, nosotros vamos a recibir una liberación de esas circunstancias que nos rodean y que a veces nos hace sentir tan profundamente frustrados. Y dice, versículo 22, porque sabemos que toda la creación, vuelve a usar la palabra creación, gime a una y a una
y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, fíjense que va de lo general a lo específico, ¿verdad? De la creación ahora pasa a lo personal, dice. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Fíjense, pasa de la creación, que es todo lo que nos rodea, pasa a la parte personal. No solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fíjense que ahí menciona la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué él dice la redención de nuestro cuerpo? Porque ya nuestro espíritu fue redimido. Acuérdense que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Al momento de la conversión, espiritualmente, y eso implica el alma, yo dije hace muchos meses en un video que el cuerpo es una cosa, que el espíritu es una cosa, y en medio de ellos dos está el alma. Ahora, el alma y el espíritu se parecen en que ellos no se pueden tocar, no son palpables. El alma suya, el espíritu suyo, el alma mía, el espíritu mío, no los podemos ver, no los podemos tocar, pero habitan en este cuerpo que nosotros tenemos. Es más, el alma y el espíritu somos realmente nosotros. El cuerpo no somos nosotros. Nuestro cuerpo es simplemente la materia donde nosotros habitamos. Por eso cuando un cristiano muere, ¿verdad? Si sabemos que murió en Cristo, no hay que llorar por ese cuerpo. O bueno, sí hay que llorar. La Biblia dice llorar con los que lloran. Pero me refiero, no hay que creer que lo que está en la urna es fulano o sutano. Si esa persona creyó en Cristo, él no está allí. Ahí está el cuerpo donde él vivía. Su presencia, su esencia como persona está en la presencia del Padre Celestial. Entonces yo decía que el alma y el espíritu son dos cosas separadas, pero que aunque están separadas, en algunas circunstancias no se pueden desunir cuando se habla de la parte etérea, de la parte espiritual del hombre. Por eso el apóstol Pablo dice aquí que nosotros estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, porque este cuerpo va a ser deshecho. Este cuerpo no puede ir a la presencia del Padre Celestial. El espíritu sí, el alma sí, porque han sido lavadas en la sangre del Señor Jesucristo. Hemos sido redimidos, hemos sido resucitados espiritualmente. Pero nuestro cuerpo, nuestra carne terrenal, no puede ir a la presencia de Dios porque esto es carne que es incompatible con la presencia de Dios. Pero como a Dios le place que nosotros tengamos un cuerpo en la eternidad, como el cuerpo glorificado que tiene Cristo, ¿verdad? Dice aquí el apóstol Pablo que aún nuestro cuerpo va a ser redimido, aún nuestro cuerpo va a ser repotenciado, va a ser cambiado, nos van a dar un cuerpo nuevo, sin los defectos, sin las apariencias, sin las deficiencias que puede tener nuestro cuerpo actual, porque la obra de Dios es completa aún en eso. Y Pablo está diciendo estas cosas es para animarnos a nosotros a que entendamos que todas las aflicciones que nos toquen vivir ahora, en su momento serán cambiadas por esa maravillosa realidad eterna que incluye hasta un cuerpo nuevo. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Los cristianos vivimos hablando de la salvación y vivimos diciendo que somos salvos y vivimos diciendo que vamos a ir al cielo y vivimos diciendo que tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida y hemos dicho y seguimos predicando que nosotros hemos sido perdonados, que hemos sido justificados, que hemos sido salvos y tenemos seguridad de salvación. Pero usted tiene algún papel, aparte de la Biblia, que es maravillosamente suficiente, pero usted tiene algún papel personal firmado por Dios de que eso es así. No, usted lo cree por medio de la fe. Usted lo cree porque la Biblia lo dice, pero no hay ninguna prueba física de esa que los hombres quieren tener. La gente dice que no puede creer en Dios porque no lo ha visto y quieren que Dios se les aparezca
en cuerpo presente para creer en Dios. Bueno, si para creer en Dios necesitas que Dios se te presente, entonces no necesitas fe. Porque si yo le digo a Carlos Conde, por favor, dame prestado $1000. Y Carlos Conde me dice, ¿cómo no, Superpastor? Aquí están los $1000, pero fírmeme aquí este chequecito, o fírmeme esta letra, o fírmeme este papel que dice que yo le presté $1000 y que usted me los va a pagar. Entonces, Carlos me los está prestando, pero no me está teniendo nada de fe, porque él quiere que yo le deje un papel que él después me pueda reclamar con ese papel. ¿Correcto? Entonces, los cristianos tenemos un libro sagrado que dice que si nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, somos salvos. Pero si lo aceptamos y vivimos por esa verdad, es por fe. No tenemos ninguna prueba física de que es así. Por eso Pablo está hablando aquí de la esperanza, de que el Señor nos ha dado la esperanza. ¿Y qué dice Hebreos 11:1 con respecto a la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Observen estas dos palabras, certeza de lo que se espera, pero no lo tengo. Es algo que yo estoy seguro que viene. Y luego usa la palabra, primero certeza, y luego usa la palabra convicción. La convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es confiar en la palabra de Dios, aunque Él no nos muestre nada. Totalmente opuesto a lo que el mundo entiende por fe. La gente entiende por fe orarle, rezarle a un santo, porque a ese santo lo pueden ver. A ese santo lo pueden tocar, lo pueden pintar, lo pueden vestir, lo pueden bailar, lo pueden pasear, lo pueden llevar a muchas partes, le prenden vela. Como lo pueden tocar, como lo pueden ver, como lo pueden palpar, creen que esa deidad, ese ídolo, eso es tener fe. No, eso es idolatría. Por eso los israelitas se hicieron un becerro, porque ellos se acostumbraron a que los egipcios tenían sus dioses de oro. Y no les bastó que Dios les abrió el mar de la nada, y no les bastó que Dios les diera maná de la nada, y no les bastó que Dios les diera agua en el desierto de la nada. Ellos querían un becerro para bailarlo, para adorarlo, para tirarle flores, para tirarle loas, etcétera. Pero Dios nos ha dado esa esperanza en su palabra. Y por eso dice, si alguno ve lo que llama esperanza, ¿a qué esperarlo? Si ya lo está viendo. Dios se goza, hermanos, Dios se goza en que nuestras luchas nosotros las podamos atravesar por la esperanza de que lo que Él nos ha prometido se va a cumplir. A Dios le place, a Dios le glorifica, a Dios le complace, a Dios le hace, voy a decir incluso una teofanía, a Dios le hace sonreír que nosotros en nuestro corazón, a pesar de las luchas y las dificultades que tenemos, seguimos viviendo un día a la vez con la esperanza cierta de que lo que Él nos ha dicho es verdad. Y en Primera de Pedro, que yo les he dado este pasaje varias veces y que a mí me encanta tanto ese pasaje, en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el capítulo 1, versículo 3, hay una frase que yo quisiera que ustedes subrayaran. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Hay una frase que a mí me encanta. Fíjense lo que dice aquí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La palabra esperanza de por sí es una palabra alentadora, positiva, porque esperanza nos habla de algo que nosotros estamos seguros que va a suceder. La esperanza está relacionado con algo que nos da fuerzas para vivir. Hay un refrán secular que dice, mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención es que aquí el apóstol Pedro le agrega a la palabra esperanza el adjetivo de viva y pareciera redundante, una esperanza viva. ¿Saben por qué él le agregó el adjetivo viva? Porque esta esperanza trasciende a este mundo terrenal.
Las esperanzas del hombre, las esperanzas del mundo están todas circunscritas, están todas limitadas por su existencia en la tierra. Cuando una persona muere ya no hay nada que hacer. Cuando una persona fallece ya no hay vida en su cuerpo, ya no hay nada que hacer. Se perdió toda esperanza, dice la gente. Pero los cristianos tenemos una esperanza que no termina con nuestra vida terrenal. Al contrario, nosotros comenzamos a disfrutar de esa bendita esperanza en la eternidad. Así que me encanta esa expresión, una esperanza viva, porque nuestra esperanza, a diferencia de la esperanza de los hombres, es una esperanza que trasciende a esta vida terrenal. Versículo 26. Aquí comienza a ponerse mucho mejor este pasaje bíblico. Y dice, y de igual manera, ¿por qué dice y de igual manera? Porque es algo adicional. Es algo adicional. Yo no sé si ustedes han visto esos concursos como el que tenía Don Francisco, ¿verdad? Que la persona se ganaba un premio y de pronto decía, pero además tenemos tal cosa. Y cuando la persona se le iban poniendo los ojos grandes lo que se estaba ganando, de pronto decía el anunciador, pero además, entonces iban anunciando más y más premios, superando las expectativas de la persona. Bueno, a mí me suena este versículo 26 más o menos a eso. Y de igual manera, es decir, no solamente el apóstol Pablo nos ha hablado de que nuestras aflicciones no se pueden comparar a la gloria venidera, no solamente el apóstol Pablo nos está diciendo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nosotros gemimos dentro de nuestros corazones por la redención de nuestro cuerpo y que va a ser redimido, ¿verdad? Que tenemos una esperanza que trasciende este mundo, sino que entonces el versículo 26 dice, y de igual manera, el Espíritu Santo está con E mayúscula, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La Biblia llama al Espíritu Santo nuestro ayudador. Él es nuestro paracleto. Él es nuestro ayo. Él es como alguien que está a nuestro alrededor para llevarnos de la mano y ayudarnos a vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Acuérdense que el apóstol Pablo está hablando de aflicciones y cómo el cristiano batalla con sus aflicciones, orando a Dios y pidiendo que le asista en sus aflicciones. Ahora, cuando nosotros tenemos ciertas aflicciones y ciertas luchas y las llevamos a la presencia de Dios, no sabemos cómo orar. En uno de los devocionales que yo publiqué en estos días, hablábamos acerca de saber pedir bien, porque algunos piden para sus deleites, algunos piden, le piden a Dios que le resuelva todos los problemas y que le permita vivir feliz, como que si Dios fuera un genio al que yo le pido 3 deseos todos los días y le digo, casi siempre esos deseos están relacionados con cosas terrenales. Y dice Santiago, pedís mal, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestro deleite. Un cristiano lleno del Espíritu Santo está preocupado por no hacer una petición incorrecta. Escuchen bien esto. Un cristiano que está controlado por el Espíritu Santo, que ama al Señor, que quiere agradar al Señor, le preocuparía pedirle algo a Dios que no sea conforme a su voluntad. Ese cristiano se acerca a Dios con humildad, con sencillez, sabiendo que Dios tiene poder para sanarlo, que Dios tiene poder para fortalecerlo, que Dios tiene poder para prosperarlo, que Dios tiene poder para hacer muchas cosas en su vida, pero cuando se acerca a ese Dios no se acerca ni declarando, ni decretando, ni arrebatando, ni diciéndole a Dios que tiene que cumplir su palabra. No, no, no. Hay muchos cristianos que se acercan a Dios con esa actitud soberbia. No, nosotros nos acercamos como lo que somos. Personas que sabemos que somos bienaventurados por haber alcanzado la misericordia de Dios. Y dice la Biblia, nos acercamos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Entonces, aquí el apóstol dice, mire, hasta en el asunto de cómo pedir, el Espíritu Santo nos ayuda. Hasta de cómo debemos acercarnos a Dios, el Espíritu Santo nos ministra y nos muestra la forma adecuada de presentarnos al Padre. Y dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan lo que este pasaje quiere decir. En el cielo no se habla español, en el cielo no se habla inglés, no sé qué idioma se hablará en el cielo, ¿ok? Entonces se necesita una especie de interlocutor. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el rol del Hijo ahora mismo en el trono, interceder por nosotros delante del Padre. Él toma nuestras oraciones, pero quien lleva las oraciones a Jesús, quien lleva las oraciones al cielo directamente del cristiano que está orando en su mente, con su boca, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dirige, nos lleva a toda verdad. Y según lo que está explicando aquí el apóstol Pablo con total claridad, el Espíritu Santo reinterpreta, recodifica, coloca en el lenguaje celestial nuestras oraciones hechas en castellano, en inglés, en japonés, en chino. Lo que hay en nuestro corazón, el Espíritu Santo lo redirecciona de la manera correcta delante del Padre. Y el ejemplo que les quería poner era este. Cuando ustedes tienen ese teléfono que tienen en la mano o esa computadora tiene, o ese teléfono tiene un software. Si ustedes tienen un iPhone, el iPhone tiene un sistema operativo que es un software que está hecho con un código. Hubo una persona que se sentó a programar ese código y a crear todas las funciones para que usted pueda usar su computadora, su teléfono, ya sea un Android, ya sea una computadora, ya sea un iMac, lo que sea. Hubo un programador que escribió. Si ustedes pudieran ver las líneas de programación de su teléfono, de su computadora, usted no entendería ni una papa de lo que está allí. Pero sin eso no podría usted utilizar su teléfono y el teléfono entender lo que usted quiere hacer. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo traduce eso al lenguaje celestial, traduce eso al lenguaje de Dios. No solamente para que llegue en el código que se maneja en el cielo, sino sobre todo para que el Espíritu Santo ministre en nuestra vida y nos diga qué cosas estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios y cuáles no. Observen que el versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Miren, hermano, usted puede tener cierta intención en el corazón y Dios la conoce. Dice la Biblia que antes de que nuestros pensamientos estén en la cabeza, ya Él los conoce. Él sabe cuántos pelos nos quedan en la cabeza. No hay nada que le podamos ocultar a Dios. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que redirecciona de forma adecuada la intención de la oración para que coincida con la voluntad de Dios. Nuestras oraciones puede ser que nosotros las hagamos, pero de pronto esa no es la voluntad de Dios. Me acaba de pasar. Yo quería, yo deseaba, yo anhelaba quedar como pastor de la iglesia hispana a la que fui en estos días una entrevista. Yo soñaba con eso. Yo decía, bueno, por fin llegó la oportunidad. Y me ilusioné con eso. Y tenía mis esperanzas puestas en eso. Y no se lo voy a negar. Oré intensamente para que eso se concretara. Yo sentía que era el momento que yo había estado esperando. Fui a la entrevista. Yo estuve orando por eso. Le pedí oración a ustedes, ¿verdad? Y yo siempre le dije, Señor, yo quiero pastorear esa iglesia, pero que se haga tu voluntad. Entonces, esas oraciones cuando llegaron al Padre, ya Dios tenía una decisión tomada. Cada vez que nosotros oramos al Padre, nuestras vidas delante de Dios ya están completas. Dios sabe nuestro mañana, nuestro pasado mañana, nuestro año que viene. Dios conoce hasta el día en que nosotros vamos a morir. Para Dios no hay sorpresas. El Espíritu Santo se encarga de que nuestras oraciones temporales, en un tiempo presente, en esta dimensión terrenal, vayan al cielo alineadas con la voluntad de Dios. Dios quiere, desea y se asegura de que nuestras oraciones estén ministradas por el mismo Espíritu Santo. Y fíjense esta función maravillosa del Espíritu. Él
es el que intercede delante del trono de la gracia, acomodando esas oraciones, según el versículo 27, conforme a la voluntad de Dios. Él intercede por nosotros. Es decir, que Dios se encarga aún de que nuestras oraciones sean adecuadas delante de su presencia. Hasta aquí hemos recibido ya demasiado, pero el versículo 28 al 39 es todavía mucho más hermoso. Miren lo que dice el versículo 28, uno de los pasajes más alentadores y más usados para alentar a un cristiano. Y sabemos. Saber es estar seguro. Saber es tener certeza. Hermanos, no hay cosa más gratificante, más placentera que la certeza de algo que es necesario conocer. Por ejemplo, si yo salgo de mi casa y no me hago la rutina que yo me hago siempre, yo me toco aquí, teléfono, me toco aquí atrás, cartera, me toco el bolsillo, llave, ¿ok? Cuando yo salgo por la puerta de mi casa, yo estoy seguro que tengo mi cartera y que tengo mi teléfono y que tengo mi llave, cosas que no se me pueden quedar porque son mis herramientas de trabajo. Sin las llaves no prendo el carro, sin el teléfono no puedo trabajar y sin la cartera no cargo mis documentos y mi dinero. Pero cuando usted está apurado y se monta en el carro y ya va a 2, 3 millas de su casa y usted no está seguro, fíjese que usted hace así para ver si está la cartera ahí, porque usted no está seguro de si está ahí. Entonces, ese momento, ese milisegundo en el cual dice uno, ya estoy lejos de la casa, me habré metido la cartera. Cuando uno se toca y se siente la cartera, le entra a uno un alivio. ¿Correcto? Certeza es no tener necesidad de tener esa duda ni por un milisegundo. Certeza es que yo me toqué antes de salir y yo estoy seguro que la cartera la tengo conmigo. Por eso a mí me gusta resaltar ciertas palabras, porque el apóstol Pablo dice, y sabemos, si usted es cristiano, si usted es un hijo, una hija de Dios, usted tiene que saber lo que dice este versículo y creerlo y estar seguro de eso. Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. ¿Dice eso? Todas las cosas les ayudan a bien. Todas es todas, hermano. Así como la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, y ahí está incluida María, la madre de Jesús, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice, y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, el cristiano que entiende, que acepta, que cree esta verdad y la graba a fuego en su corazón, va a poder vivir con mayor fuerza, con mayor esperanza, su vida cristiana a pesar de las circunstancias que lo rodean. Claro, es fácil decirlo cuando yo no estoy pasando por una situación trágica, terrible, difícil. Parece que es más fácil cuando todo camina bien, pero créanme, yo estoy seguro que todos nosotros hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar por momentos de tribulación. Y este pasaje puede y debe ser un pilar fundamental, porque esto es lo que nos va a permitir saber, pensar racionalmente, que aunque yo no entienda mis circunstancias, Dios sí las entiende. Y no solamente que Dios las entiende, sino que eso que me está pasando me va a ayudar a bien, va a contribuir a mi vida. Y entonces Pablo explica en el verso 29 por qué él dice eso. ¿Por qué él cree? ¿Por qué él afirma
que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Fíjense que en el versículo 29 da la razón. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Conclusión: Dios no ha improvisado nuestra salvación. Antes de la fundación del mundo, Él nos conocía y Él nos escogió. Vayamos un momentico a la carta a los Efesios, capítulo 1. Carta a los Efesios, capítulo 1. En Efesios 1, por cierto, el autor de Efesios también es Pablo. En Efesios 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios hizo un plan antes de la fundación del mundo. Nada está fuera del plan de Dios. Nada está improvisado. No hay cosas que se salgan de lo que Dios ha planificado. Saber que Dios pensó en mí antes de que el mundo existiera es una cosa maravillosa. El nombre de Martín Portillo y el nombre de cada uno de ustedes pasó por la mente de Dios antes de fundar el mundo. Y como yo vine a los pies de Cristo, estaba planificado por Dios y Él lo conocía. Ahora, hermanos, si Dios planificó esas cosas, ¿puede salirse de los planes de Dios alguna de las cosas que a nosotros nos acontezcan? Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso él dice, y todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque aún las cosas terribles y malas que nos puedan acontecer, así sean producto de nuestros errores, nos van a ayudar a bien. ¿Lo puedo entender? No, pero Dios dice que es así. Y ya dijimos que estas cosas se creen por fe, se creen por esperanza y no porque hemos recibido alguna prueba material o que podamos comprender. Versículo 31. El apóstol Pablo se hace una pregunta reflexiva. Si nosotros sabemos todas estas cosas, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está conmigo, ajá. Bueno, aquí dice Carlos que ese es uno de los versículos en los que se apoyan los calvinistas. Bueno, yo no quería, gracias Carlos por traer a colación el tema. Yo no quería traer a... ¿fue Carlos Conde o Carlos Carbonell el que puso eso? Ah, Carlos Conde, muy bien. Yo no quería traer a colación ese tema porque ya hemos hablado en otras oportunidades acerca de la posición calvinista y de la posición arminiana, de que si la gente se salva porque Dios dijo, este se va a salvar y este no, o si la gente se salva porque decide aceptar a Cristo. No voy a entrar en ese tema ahorita. Yo lo único que sé es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y los mismos calvinistas y los mismos arminianos reconocen que en la Biblia, aunque no lo podamos entender, hay dos líneas paralelas que demuestran que Dios es soberano, pero también demuestran que Dios, el hombre, es responsable. Y solamente en la mente de Dios sabe cómo operan estas cosas. Así que yo no me ocupo mucho de predicar
acerca de que si Dios te escogió o no te escogió, o que si tú tienes que decidir por Cristo o no decides por Cristo. A mí no me gusta predicar eso. A mí me gusta predicar a Cristo crucificado y me gusta hacer el llamado para que la gente se arrepienta y acepte a Jesús. Gracias, Carlos, por traer a colación, porque estamos entre gente madura y es importante ese comentario que tú hiciste. Ciertamente, estos son de los pasajes maravillosos que usan los calvinistas para afincarse, para demostrar que Dios es soberano y que Él salva a quien Él quiere y a quien no quiere, no. El problema de predicar eso con ese ahínco, con ese afán, con esa entrega a veces exagerada, es que entonces a veces predicamos más de elección que de salvación. Y es lo que yo le critico a los calvinistas. ¿Ok? Se predica más de elección que de salvación. Y nosotros estamos llamados a predicar al mundo a Cristo. No a decirle a la gente, mira, si Dios quiere que te salves, te vas a salvar. Y si no, no. Eso no me parece coherente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la Biblia que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, no me gusta hacer énfasis, y repito, Carlos, no estoy quejándome de que tú hayas traído, al contrario, me diste oportunidad de decir que eso lo quise obviar, porque lo que quería resaltar es que si Dios hizo un plan desde el principio, y no lo podemos negar, porque Romanos lo dice, Efesios lo dice, y otros pasajes de la Biblia lo dicen, si Dios planificó todo desde el principio, lo que quiero resaltar es que a Dios no se le escapan los detalles, ni siquiera el desierto por el que yo estoy pasando, a Dios le cayó por sorpresa. Él sabe por lo que estoy viviendo, Él sabe por lo que estoy pasando, y dice la Biblia aquí en Romanos que ese desierto es para mi bien, que ese desierto, aunque yo no lo entienda, Dios se va a glorificar a través de él. Y el versículo 31, entonces, es una frase maravillosa. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto me recuerda a David, que era un jovencito que se enfrentó con un gigante que era 6, 7 veces más alto que él. Y David no tuvo ningún temor en ir delante de Goliat y llamarlo incircunciso y retarlo, porque él dijo, el Dios de los escuadrones de Israel te va a vencer hoy. El cristiano que cree en estas cosas dice, bueno, si Dios está conmigo, ¿a quién le voy a tener miedo? ¿A un cáncer? ¿A una bancarrota? ¿Le voy a tener miedo a un problema en mi matrimonio? ¿Le voy a tener problemas a un hijo desobediente? ¿Le voy a tener problemas al gobierno de Venezuela o al de Cuba? ¿Le voy a tener problemas a esto o a aquello? No. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces el versículo 32 tiene una enseñanza maravillosa y que tiene música. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sí, ciertamente las dará, ciertamente las dará, ciertamente las dará. Sí, ciertamente las dará, ciertamente las dará, ciertamente las dará. Qué maravilloso. Si Dios no nos negó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar las otras cosas? Ahora bien, hermano, y aquí quiero ser bien enfático. Las promesas que tienen que ver con la eternidad y con nuestro estado eterno, siempre, siempre van a ser positivas. Me explico. Un pecador arrepentido que le pida perdón a Dios para ser perdonado, ¿cuáles son las posibilidades de que Dios le responda que no? 0. Un pecador arrepentido que le pida perdón al Señor para ser perdonado y poder ser salvo, ¿cuáles son las posibilidades de que Dios le diga, no, no te voy a perdonar?
0. Porque la Biblia nos enseña que si alguien se arrepiente, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Siempre la respuesta al arrepentimiento del pecado va a ser sí. Toda persona que pida ser salvo, la respuesta va a ser sí. Porque Dios no se puede negar a sí mismo diciéndole al pecador arrepentido, no, a ti no te voy a perdonar. Pero si ese pecador, después que se ha arrepentido, después que ahora es salvo, ahora su nombre ha sido anotado en el libro de la vida, ha pasado de muerte a vida, ahora pasó de ser criatura a ser hijo de Dios, está enfermo de una enfermedad mortal, o se enferma en el futuro de una enfermedad mortal, y le pide a Dios que lo sane, ¿cuáles son las posibilidades de que Dios lo sane? No lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que por un tiempo Dios no responda. Lo que estoy tratando de que comprendan es que cuando se trata de nuestra alma, de nuestro espíritu, siempre la respuesta de Dios va a ser sí, si eso va en consonancia con nuestra eternidad con Él. Pero si tiene que ver con cosas terrenales, temporales, pasajeras, la respuesta de Dios puede ser sí, puede ser no, o puede ser ya va, todavía no. ¿Me captan la idea? En ese sentido, cuando la Biblia dice aquí que el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Alguien se puede agarrar de este versículo y decir, bueno, si Dios me dio a Cristo, Él me va a dar la casa que yo le estoy pidiendo. Y me va a dar el carro que yo le estoy pidiendo. Y me va a dar el dinero que yo le estoy pidiendo. Y me va a dar la sanidad que yo le estoy pidiendo. Porque ahí lo dice la Biblia, que si Él no me negó lo más preciado que tenía, que era su hijo, ¿cómo me va a negar una pichirre sanidad que comparado con Jesucristo es nada? Pues sí te la puede negar, hermano. Porque el pasaje aquí aplica para todo lo que tenga que ver con lo espiritual. Por ejemplo, Salmo 91. Salmo 91 dice que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Que caerán 1000 y 10.000 a su diestra y a él no llegará. Que saeta no tocará su morada, etcétera, etcétera. Una cantidad de promesas. Ahora, seamos honestos. En esta pandemia, usted ha oído, usted ha escuchado, usted ha conocido cristianos que vivían bajo la sombra del Altísimo y se han muerto de COVID, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasó? Dios se equivocó, Dios mintió. El Salmo 91 no es tan cierto como aparentemente es. Hermanos, el COVID es simplemente una enfermedad más, como lo es un accidente de carro, como lo es cualquier tragedia que pueda ocurrir. Yo creo que he morado bajo la sombra del Altísimo desde hace muchos años, pero en mi negocio en Maracaibo me asaltaron 3 veces y me robaron todo lo que tenía. Me robaron un carro. Y quizás ustedes en Venezuela, sobre todo, han sido víctimas varias veces de la delincuencia. Y alguien podría decir, pero bueno, si la Biblia dice que la plaga no tocará tu morada. Hermano, porque las promesas que son totalmente ciertas y siempre se van a dar como la Biblia dice, son a nivel espiritual. Las terrenales están condicionadas al plan de Dios para nosotros en la tierra. Yo no estoy diciendo que Dios no te va a guardar del mal. Yo no estoy diciendo que el Salmo 91 es mentira. Lo que estoy diciendo es que el Salmo 91 se va a cumplir el 100%
en la esfera espiritual, porque nadie te puede quitar tu alma. Nadie te puede quitar tu espíritu. Ya tu alma, ya tu espíritu está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso no te lo puede arrebatar nadie. Y Satanás no te puede tocar ni se puede meter con eso. Ni nadie, ni ningún ladrón, ninguna enfermedad te puede quitar el mayor tesoro que tú tienes, que es tu vida eterna. En ese sentido, nosotros estamos total y absolutamente guardados por el Señor. Pero en lo que tiene que ver con lo terrenal, con lo pasajero, con lo temporal, Dios puede permitir que algunas cosas se den y otras no. Dios puede responder a veces sí y a veces no. Y el cristiano que entiende eso y el cristiano que acepta eso puede comprender cómo a veces, por más que ore, por más que llore, por más que suplique y por más que espere en el Señor, a veces Dios no contesta como él lo espera o como ella espera. Pero se alegra sabiendo que lo más importante es que nada puede con esa persona porque está en Cristo Jesús. Quiero terminar leyendo los últimos versículos. Fíjense si esto está relacionado con lo espiritual o no. Que el versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Lo he dicho, lo estoy diciendo y lo seguiré diciendo. El mayor problema de todo ser humano es estar condenado delante de la presencia de Dios. No importa si tiene dinero, no importa si está sano, no importa si es hermoso o hermosa, no importa si tiene una bella familia. Si no tienes paz con Dios, eres el más miserable de los seres humanos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La mayor preocupación que podemos tener es ¿quién me va a justificar delante de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Pues en los cristianos nadie, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta que estos dos versículos que siguen al versículo 32 de todas las cosas, que nos dará todas las cosas, no se refieren a nada material, no se refieren a asuntos de tipo terrenal, pasajero? No, está hablando de justificación y está hablando acerca de ser librados de la condenación eterna y nos está diciendo y nos está hablando de la seguridad, de la felicidad, de la certeza de que Cristo está intercediendo por nosotros delante del Padre Celestial. Y eso ocurre en el cielo y es una bendición espiritual, no una bendición material. Pero todavía hay otra pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjense que la preocupación de Pablo no es un asunto material, es un asunto de mi relación con Cristo. Y eso es lo que nos debe preocupar a los cristianos, más que cualquier problema terrenal. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Y el mismo apóstol dice, tribulación o angustia. ¿Por qué lo dijo? Porque Pablo era un hombre que vivió en tribulación. Y pasó por naufragio, y por hambre, y por cárceles, y por castigo. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Pablo, el apóstol Pablo, pasó por todas estas desgracias. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero entonces el apóstol Pablo dice, antes, sin embargo, pero en todas estas cosas, ¿en cuáles cosas? En la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro de la espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. No dice somos vencedores, que ya sería suficiente. Somos más que vencedores. ¿Saben por qué somos más que vencedores? Porque aunque todavía no haya llegado el día de nuestra redención total, dice la Biblia que para Dios ya eso sucedió. Somos más que vencedores
porque no solamente tenemos el gozo de la salvación, sino que además de eso contamos con la intercesión del Señor Jesucristo todos los días delante del trono de la gracia. Somos más que vencedores porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo vuelve a hacer énfasis en la certeza, en la seguridad, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense que Pablo nos dice, por lo cual estoy seguro de que vamos a tener todo lo que pidamos, de que vamos a ser sanos de todas nuestras enfermedades, de que todos los problemas van a desaparecer. Estoy seguro de que nuestra vida va a ser un mar de rosas. No, no. Él dice que a pesar de los ángeles, que a pesar de la muerte, que a pesar de la vida, que a pesar de los demonios, que a pesar del presente, que a pesar de lo que esté por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar de lo que importa en esta vida. Es que no nos separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el himno que más me gusta, sobre todo en estos últimos años, se llama Alcancé salvación. Y yo les he hablado de ese himno muchas veces y ahora si lo consigo se los paso por el grupo. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, alcancé salvación. ¿Por qué? Porque el cristiano, ¿verdad? Si sabe que es salvo, si sabe que tiene vida eterna, si sabe que su nombre está anotado en el libro de la vida, lo demás, y disculpen la expresión muy venezolana, es monte y culebra. El que tiene a Cristo en su corazón, lo demás es monte y culebra. Es decir, todo lo que recibamos después de ser salvo es ñapa, es algo adicional. Y por eso dice la Biblia, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadido. Si usted tiene paz con Dios, si usted ha sido justificado delante de Dios, si usted tiene asegurado el reino de los cielos, las demás cosas vendrán por añadido. Esto es la maravillosa enseñanza de Romanos capítulo 8. Bien, hermanos, hasta aquí llego. Quisiera abrir un espacio de breves minutos, 5 minutos, si hay algún comentario o pregunta que hacer. Adelante, Mariela. Bueno, pastor, Dios le bendiga. En estos días yo estaba leyendo la palabra, ¿no? Porque, bueno, en mi caso particular, nosotros tenemos años pidiéndole a Dios por una casa. Y entonces nos han pasado muchas circunstancias. La última fue que el terreno que ya teníamos nos los invadieron. Entonces, le he preguntado a varias personas, le he pedido para que oren por nosotros. Y unos me dicen, bueno, debe ser que no es la voluntad de Dios todavía, o espera el tiempo de Dios, o de repente no has perdonado a alguien. Entonces yo digo que después de haber vuelto a leer el versículo hoy, y que Dios me confirmó esa palabra hoy, cuando puso allí que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos.
a veces creemos que una cosa va a ser lo mejor para nuestra vida, ¿no? Y resulta que no es lo que nos conviene en ese momento. Porque de verdad que de que Dios nos quiere bendecir, sí nos quiere bendecir, pero más que todo quiere que prospere nuestra alma, como dice la palabra, ¿no? Entonces, hay un versículo, hay una historia de, ¿cómo se llama? El de los proverbios. Salomón. Salomón. El Señor le dijo, ¿qué quieres? Entonces él le dijo, bueno, soy muy joven y no sé cómo dirigir a esta nación. Creo, no sé cuántos años tenía, pero era un niño. Entonces quiero sabiduría. Entonces el Señor le dijo, como por cuanto has pedido sabiduría y no riquezas y las pudiste pedir, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que también te voy a dar riqueza, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, yo le voy a decir, Señor, si estoy orando mal, por medio de tu Santo Espíritu, házmelo saber. Porque es importante esto, ¿no? Eso era lo que quería decir. Amén, amén. Bueno, la verdad es que yo siento que, y creo, estoy convencido, es lo que entiendo de la palabra, es que no hay límites en nuestras oraciones. Nosotros podemos pedir, por eso es que ahí dice, ¿cómo debemos pedir? No lo sabemos. ¿Cómo conviene pedir? No lo sabemos. Y podríamos interpretar esto de la siguiente manera. Todos nosotros como cristianos sabemos cuando estamos pidiendo por algo banal, pero una casa en el caso de ustedes no es algo banal. Como pareja, ustedes tienen derecho, necesidad a vivir solos, y eso es una cosa que yo la entiendo perfectamente porque yo me vine a este país sin tener una casa propia. Yo viví arrimado con mi mamá por 20 y pico de años y sufrimos y también disfrutamos porque hubo bendiciones, pero también sufrimos los problemas que causa que un matrimonio no tenga una casa propia. Así que yo creo que pedirle a Dios por una casa no es algo banal. Ustedes no están pidiendo por una mansión, ni están pidiendo por un townhouse en la mejor parte de Maracaibo. Bastaría un lugar para ustedes. Y así cada uno de nosotros pudiera tener algún tipo de petición de orden material que no la estamos pidiendo por vanidad. El caso mío con lo de la operación para perder peso. Yo entendí que llegó un momento en mi vida en que por medios propios no iba a poder perder peso y le empecé a clamar a Dios para los recursos para operarme y Dios me los proveyó de una forma milagrosa y yo le doy gracias a Dios. Como le he pedido otras cosas, como lo de la iglesia de Winston-Salem y no se dio. A veces Dios dice sí, a veces dice no. Y yo no le estaba pidiendo irme para Winston-Salem porque quería irme para Winston-Salem, sino porque mi corazón arde por ser ministro, aunque ustedes, y ese ha sido mi consuelo en todos estos días, que yo tengo mi iglesia dicho por ustedes mismos y que ustedes son mis ovejas. Entonces, pero a veces Dios satisface algunas peticiones, no. Yo creo que nosotros estamos en derecho de pedirle a Dios lo que queramos. Lo que queramos. Evidentemente, como cristianos sabemos cuándo pedir cosas que son absurdas, banales, altivas, soberbias, y cuando pedimos al Señor algo que nos parece justo, pero que quizás, como dices tú, no está alineado en ese momento con los propósitos de Dios. No lo sabemos. Así que lo que debemos saber es que el Espíritu Santo se va a encargar de sintonizar eso con la voluntad de Dios siempre. Amén.